Amada Iglesia del Señor, muy buenas tardes. Que Dios les bendiga y que el Señor esté con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde que nos permite disfrutar y nos permite reunirnos nuevamente para celebrar su nombre y para escuchar el mensaje de su palabra que hoy nos trae a cada uno de nosotros. Hoy, 25 de octubre del 2020, la palabra de Dios nos trae un mensaje de amor y esperanza. El tema de esta predicación se ha titulado Un regalo que no se puede rechazar. Y tiene que ver, pues hemos estado predicando acerca de los 5 puntos calvinistas, tiene que ver con el regalo de salvación que de alguna manera pues el Señor nos ha dado a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y se encuentra precisamente allí en ese pasaje del 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 14. Debemos dar gracias siempre a nuestro Dios. En una ocasión en Estados Unidos, un conductor de un programa muy importante invitó a un niño que se llama Arden Hayes. Este niño, pues, es un niño común y corriente, tenía en ese tiempo apenas 5 años de edad, pero lo caracterizaba algo muy importante en él. Era un niño que tenía una capacidad muy grande para memorizar muchas cosas a pesar de su corta edad. Este niño, al ser entrevistado, se le hicieron algunas pruebas para ver su habilidad y también para conocer su capacidad de aprendizaje. Y se le preguntó acerca de que si podía repetir los nombres de todos los expresidentes de Estados Unidos. Este niño, sin ningún titubeo y sin ningún problema, mencionó el nombre de todos los presidentes o expresidentes de Estados Unidos y lo hizo de una forma asombrosa. Se le preguntó sobre historia, él contestó de manera así contundente y veraz todas las preguntas que se le hicieron. También el conductor, no conforme con ello, le preguntó o le hizo algunas preguntas acerca de geografía y él contestó de manera contundente y afirmativamente. Todos estaban sorprendidos porque vieron una capacidad asombrosa del pequeño niño de 5 años. Cuando finalizó esta entrevista, el conductor, en agradecimiento a lo que este niño estaba haciendo, llegó con 2 regalos y se los dio al niño. Le dio un primer regalo que consistía en un rompecabezas. El niño, cuando vio ese regalo, el primer regalo, ese rompecabezas, lo agarró y dijo: muchas gracias, dice, está muy bonito. Entonces el conductor le dijo: si te emocionaste con el primer regalo, que es un rompecabezas, de seguro con el segundo regalo te vas a emocionar más. Y entonces le entrega una tablet muy bonita y sobre todo pues una tablet grande. Y el niño, cuando lo ve, le dice al conductor: te agradezco por este regalo, pero no lo quiero, puesto que mi familia y yo vamos a comprar un iPad ahora en diciembre. Así que te puedes quedar con ese tablet porque yo no lo quiero. Todas las personas e incluso el mismo conductor se asombraron porque había rechazado lo que para ellos y lo que para el conductor significaba el mejor regalo, mucho mejor que un rompecabezas. Pero el niño no lo vio así. Él sabía que en Navidad iba a recibir no una tablet común y corriente, sino una tablet de marca mucho mejor que el que se le estaba dando. Por lo tanto, decidió esperar por un mejor regalo. Cuando nosotros vemos la historia de la salvación y contemplamos el pasaje bíblico que hemos leído,
nos damos cuenta que el Señor nos ha dado un regalo que no podríamos rechazar, un regalo irresistible, un regalo como ningún otro. Y es por ello que este pasaje bíblico que se encuentra aquí en Tesalonicenses es un pasaje que de alguna forma está enfocado directamente a los creyentes, a nosotros los cristianos. Es un pasaje que está enfocado a aquellos que han recibido este regalo de vida eterna. Entonces, en este momento voy a enfocarme específicamente a todos aquellos que el Señor a través de Cristo Jesús escogió, a los predestinados. Y el apóstol, al escribir de este pasaje bíblico, comienza diciendo o recordándonos a nosotros lo siguiente. Dice en el versículo 13, pero nosotros, refiriéndose a aquellos que han sido llamados o han sido rescatados y que han sido justificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Nunca se te debe olvidar dar gracias a Dios por la obra salvífica que ha hecho en nuestras vidas, que ha hecho en ti y en mí. Siempre debemos dar gracias a Dios por ello. Es por eso que cuando se habla acerca de la doctrina de la salvación y se habla acerca de la predestinación y empezamos a hablar acerca de la elección incondicional, de la expiación limitada, de la perseverancia de los santos, de la corrupción total del hombre, todos esos puntos que tienen que ver con la obra salvífica de Dios, muchas personas les cuesta trabajo entenderlo y sobre todo aceptarlo porque dejan a un lado estas doctrinas, deja a un lado completamente cualquier esfuerzo que el ser humano pudiera hacer e incluso deja a un lado su pensamiento de que es capaz de buscar o de ganar la salvación y lo deja la salvación completamente en las manos de Dios. Y el apóstol nos dice aquí, o la palabra de Dios nos dice en este momento, que cuando nosotros vemos la obra de Dios en nuestras vidas, nunca debemos dejar de dar gracias por todas estas cosas. Siempre dice, debemos dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Por qué debemos darle gracias? Hoy veremos 3 razones por lo cual debemos nosotros darle gracias a nuestro Dios. La primera razón, el versículo 13 nos dice, debemos dar siempre gracias a Dios, porque Él nos ha escogido. Dios nos escogió. Debemos dar gracias a Dios porque Él nos escogió. Yo le doy gracias a Dios siempre porque me permitió conocer a mi esposa. Y le doy gracias a Dios porque la puso en mi camino, la trajo hacia mí, o Él me llevó hacia ella. El punto es que Dios nos unió. Y le doy gracias porque ya tenemos casi 19 años de estar casados, casi 20 años de habernos conocido. Y gracias a Dios por mi matrimonio. Es un regalo de Dios el haber conocido a mi esposa. Es un regalo de Dios mis 2 hijos. Al igual el tener a mis padres, a mis hermanos, el poder estar con ustedes como iglesia,
Es un regalo de Dios. Es algo que yo reconozco que soy inmerecedor de todas estas cosas que el Señor ha hecho en nosotros. Pero cuando me pongo a pensar en la salvación, me quedo asombrado. Me quedo completamente asombrado. Porque reflexiono en lo que yo soy, en lo que yo hago, en mi vida. Me pongo a reflexionar en ello y me doy cuenta de que no merezco la salvación y la vida eterna. Soy inmerecedor de ello. Y le pregunto a Dios, ¿por qué me escogiste? ¿Por qué te fijaste en mí? Y eso tú puedes preguntarle a Dios. El que ha llegado a ese nivel, al que ha llegado a esa etapa de su vida de comprender quién es, nos damos cuenta o llega a la conclusión de que no somos nada, de que no merecemos el que Él nos haya escogido, pero nos escogió, te escogió a ti. De entre millones de personas, millones de gente en el mundo, Él puso su mirada en ti desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Te vio. Y la palabra de Dios dice, tus ojos vieron mi embrión. Desde antes de que nosotros naciéramos, el Señor ya se había fijado en nosotros y había hecho o había planeado todo lo necesario para que podamos nosotros tener lo que es la vida eterna. Y si pensamos en si somos merecedores o no, nos damos cuenta de que nosotros no hicimos nada. Todo es obra de Dios. Entonces ya entendemos ahora por qué el apóstol Pablo dice y nos recuerda, debemos dar siempre gracias a Dios. Quizás tú cuando llegas a tu casa, se nos olvida en ocasiones porque pensamos que es así. Llegamos a nuestra casa y le decimos a nuestra esposa o llegamos a nuestra casa y le decimos a nuestra mamá, a nuestro papá, tengo hambre, vengo del sol, después de trabajar arduamente, después de haber estado agotado, tengo hambre y merezco comer, merezco esto, merezco dormir, merezco descansar, merezco... Y empezamos a pensar en un sinfín de cosas que decimos o creemos que merecemos, pero cuando miramos las escrituras nos damos cuenta de que no merecemos nada, nada, que todo lo que tenemos es un regalo y Él nos ha dado el regalo de la salvación, nos escogió desde el principio para salvación. Y esto lo hizo mediante la obra de Cristo Jesús allá en la cruz. Así que debemos dar gracias siempre a nuestro Dios porque Él nos escogió en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente nos escogió, sino que además el apóstol continúa, o la palabra de Dios continúa en el versículo 14. Debemos dar gracias a Dios porque nos escogió y además, dice el versículo 14, nos llamó. Nos llamó. Esta palabra nos llamó, que en griego significa o tiene, se dice kaleo, que Él nos llamó, tiene una connotación muy importante. Un llamado
que no se puede rechazar. Tiene un significado tan profundo cuando el apóstol escribe que nos llamó, pero ese llamamiento es conocido como el llamamiento eficaz. Un llamamiento que no se puede rechazar. Un llamamiento irresistible. Que cuando Dios dijo tu nombre, simplemente y por inercia no resististe el llamado y llegaste ante Él. Y no es que tú hayas buscado a Dios, sino de que Dios te buscó y Dios te atrajo hacia Él. En la mitología griega hay una mitología que habla de las sirenas. Y según la historia, la mitología griega nos dice que los navegantes siempre tenían problemas con el canto de las sirenas y que evitaban pasar donde ellos creían que estaban, porque en esos lugares, cuando los navegantes estaban yendo por el mar, pasaban por esos lugares donde estaban las sirenas, y las sirenas tenían un canto tan especial, tan hermoso, que prácticamente hipnotizaban a los navegantes y a todos aquellos que estaban en el barco, y mientras estaban hipnotizando, el barco iba a la deriva hasta que llegaban en las piedras o en algún lugar donde el barco era destrozado y la gente moría. Entonces ellos decían, el canto de la sirena es tan irresistible que cualquiera persona que lo escuche queda hipnotizado, pero para su propia muerte. Y empezaron a idear formas o maneras de cómo evitar escuchar esos cantos para que no fueran seducidos y llevados a la muerte. Es una mitología, no es historia, no es real. Son cosas que los griegos en sus libros enseñaban. Pero cuando nosotros hablamos del llamamiento que Dios nos ha dado, ese sí es real y es verdadero. No es un mito, no es una fábula, es verdadero. Y cuando Dios habla, todo mundo se calla y todo mundo obedece. Y cuando Dios llama, nadie se puede resistir. Ahora, quizás la pregunta sería, bueno, ¿y cómo yo puedo escuchar el llamado de Dios? ¿Cómo puedo escuchar que Dios me ha llamado? Lo asombroso de esto, familia de Dios, iglesia del Señor, es que esto es obra de Dios. Y cuando Dios llama, lo hace de dos maneras. Lo hace de una manera interna, conocida como el llamamiento interno, el cual tú no te das cuenta. Y la otra manera, que van unidos los dos, es a través del llamamiento externo, en la cual podemos en ocasiones recordar. Pero todo esto, el llamado de Dios, lo hace a través del Evangelio. Es por eso que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Dios nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, hoy nos habla a través de ¿quién? ¿Recuerdas? A través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio. Entonces, Dios Espíritu Santo llega a los corazones a través del Evangelio y hace esa transformación en el corazón de la persona no regenerada. Hace esa transformación en el corazón de la persona que tiene un corazón duro, y a través del Evangelio y la obra del Espíritu Santo, el corazón de esa persona se va ensuavizando
hasta que llega a tal grado que el evangelio penetra en lo más profundo del corazón de aquella persona, sea quien sea, pero escogida desde antes de la fundación del mundo, y le hace el llamamiento. Y cuando Dios le habla a través del llamamiento externo, que puede ser a través de la predicación, a través de la lectura bíblica, a través de un canto, a través de un testimonio, a través de una oración, a través de un acto, de lo que sea. Cuando Dios hace ese llamamiento externo, la persona puede decir sí, pero no es porque en su decisión tuvo la voluntad de aceptar, sino porque Dios ya había trabajado en su corazón. Y cuando llegó el momento de decir sí, Dios mismo pone el sí en su boca para aceptar. Pero eso proviene de Dios. Y eso es lo que hizo en tu vida. Tú recuerdas cómo eras. Y de pronto tu esposa te dice: oye, ya cambiaste. ¿Recuerdas cómo eras antes? Y tú mismo te das cuenta que Dios va moldeando tu carácter, tu forma de vivir, tu forma de ser. Va siendo diferente. Porque Dios te ha llamado. Y no nos damos cuenta. Y eso es obra de Dios. Es mediante el Espíritu Santo, mediante el llamamiento interno y el llamamiento externo. Es por eso, hermanos, que no nos debemos cansar, no debemos dejar de predicar la palabra de Dios a todas las personas, porque nosotros somos el medio que Dios utiliza para dar el mensaje del evangelio, pero es Dios quien transforma los corazones de las personas. Y cuando Dios llama, nos llama para salvación. Y lo interesante de esto, que no se puede rechazar. Nadie puede rechazar esto. Es cierto, como seres humanos a veces nos confundimos. Como seres humanos vemos personas, vemos hermanos, vemos gente, algunos que llegan a la iglesia, algunos que conocen del evangelio, y de pronto nos enteramos que cayeron en pecado, que regresaron a su antigua vida, y viene a nuestra mente esta idea, esta incertidumbre de: ¿y ellos qué? ¿Son salvos o no son salvos? ¿Falló la palabra de Dios? ¿Acaso el llamado que Dios les hizo fue ineficaz, fue incompleto? ¿Acaso el pecado fue más fuerte que la gracia o que el llamado de salvación? A veces viene a nuestra mente todas estas cosas, e incluso podemos pensar: ¿y yo? ¿Será que fui llamado? ¿O será que me estoy engañando? No dejemos que estas incertidumbres, no dejemos que estas dudas entren a nuestro corazón y a nuestra mente.